Hola mis amigos del norte, del sur. Hoy vamos a hablar pues, una vez más de lo que es el tema de las elecciones en Venezuela para dentro de aproximadamente un poco menos ya de 2 meses para el 28 de julio. Y efectivamente hay un tema que está en el tapete, un tema que ha originado pues mucho ruido, como lo es aquello de la observación internacional. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de lo que muchos de los venezolanos, en un ejercicio que yo denomino pues de pedagogía política, de PEPOLI, vamos a conversar un poco sobre ese desconocer en lo que corresponde pues el tema de la observación internacional, que al fin y al cabo, como organismos e instituciones garantes de la transparencia, de la pulcritud de los comicios electorales en los países donde son, en este caso, invitados. Pues. Y debemos, pues, efectivamente, reconocer de que dentro de eso que no sabías, debemos comenzar expresando que los eventos electorales se activan en 3 niveles de invitación y la observación internacional es una de ellas, igualmente el acompañamiento y asimismo la veeduría internacional. Pero bueno, ya hablaremos de ello en unos minutos. Aquí lo importante pues es ver cómo efectivamente para el tema de los comicios del próximo mes de julio, todo comenzó aquí. Escuchemos. Electoral de Venezuela invitó el jueves Interamericana de Organismos Electorales, uniones, panel de expertos de las Naciones Unidas, Unión Africana, Unión Europea, Centro Carter, entre otros invitados. La Unión Europea envió una misión en 2000. Bueno, efectivamente, pues aproximadamente hace 2 meses atrás, el presidente pues, del poder del organismo electoral, el doctor Elvis Amoroso, giró pues oficio, giró invitación para que un grupo de observadores internacionales se apersonen pues para la fecha de los comicios electorales, obviamente unos días antes, para tratar pues de intercambiar, conocer cosas referente al proceso electoral y asimismo pues se realiza pues a grupo de países y bueno, comenzaron con los países de la CARICOM, con los países, en este caso, del ALBA y asimismo con organizaciones de África y en este caso bien puntual con el tema de la Unión Europea. Asimismo, pues, alguien que hasta ahora durante años no ha faltado a esta magna cita electoral, como lo es el Centro Carter, ese organismo creado por el presidente norteamericano Jimmy Carter, a raíz pues, de su salida de lo que era el tema de la actividad política en los Estados Unidos y se dedicó pues a dictar conferencias, a orientar y de la misma manera pues en este caso con su centro, con esa especie de fundación como hacen muchísimos presidentes en los Estados Unidos, comenzó pues a realizar pues presencia internacional para en este caso garantizar procesos, asimismo en los países donde habían situaciones referentes a conflictividad desde el punto de vista de políticas y aquello que se llama política transaccional, bueno, efectivamente, o transicional, su centro hacía presencia, prestando apoyo, pues, para lograr materializar, pues, transiciones hacia los espacios democráticos cuando correspondía, en lo que tenía el tema con llamados gobiernos de fuerza instaurado a lo largo de muchos años en muchos países. Entonces, bueno, de eso ha sido la experiencia del Centro Carter y son muchísimas las elecciones en el mundo entero y en esta parte del mundo donde siempre son buenos invitados. Y a Venezuela se ha considerado pues como una casa para el Centro Carter para realizar pues las respectivas, en este caso, observaciones a los procesos electorales que hemos tenido a bien realizar en el pasado y en el presente. Bueno, de la misma manera, pues es importante resaltar que con respecto pues a ese tema de la Unión Europea, bueno, hubo todo ese proceso de invitación, como ya lo veíamos en el segmento anterior, pero a raíz de una información pues emanada de la Unión Europea con respecto al tema de las sanciones, con respecto a las sanciones, en este caso llamadas personales, ellos giraron pues alguna información a Elvis Amoroso y Elvis Amoroso efectivamente pues
activó pues los resortes, primero institucionales en el país, de compartir, en este caso, tanto con el Ejecutivo como con el Poder Legislativo Nacional, y desde allí salió pues una respuesta de ipso facto, muy bien analizada en este sentido, en este caso por la Asamblea Nacional del país. Y bueno, efectivamente, Amoroso contestó en este sentido, y hasta allí llegó pues ese capítulo de que lo que fue una invitación generó pues efectivamente una especie de conclusión, de cierre, y lo vamos a ver cómo ocurrió. Así fue. Venezuela retiró la invitación a la Unión Europea para que observe las elecciones presidenciales del 28 de julio. La medida responde a la ratificación que hizo el bloque europeo a mediados de mayo de sanciones contra 50 funcionarios venezolanos, aunque suspendió temporalmente las del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien entonces denunció un chantaje. Es un hecho público, notorio. Se consideró pues que el planteamiento hecho al presidente pues del organismo electoral venezolano se consideró pues ser irrespetuosa la lectura que se le dio de Venezuela, bueno, y se giró pues esos resultados que ustedes están acabando de ver. Momentáneamente está, como diríamos en el argot pues de los automercados y los negocios, está la Santa María cerrada, está baja, porque habrá que ver cómo se avanza en los próximos días, por lo menos 10, 15 días previos al día de la elección, y a ver en qué resulta todo este tema de la Unión Europea. Por lo demás, sigue abierta la ventana para observadores, en este caso como el caso del Centro Carter u otras instituciones a nivel internacional que estoy seguro que harán presencia en el país. Ahora bien, fíjense ustedes, es bien importante resaltar, porque a veces el ciudadano de a pie, la gente escucha pues los ruidos, que si la observación internacional, que si el acompañamiento, que si la veeduría, pero la gente a veces puede creer que esa trilogía de cosas pueden constituir al fin y al cabo lo mismo, o puedan tener la misma significación, y de eso vamos a hablar. Y bueno, en un lenguaje muy sencillo, por eso decía, un ejercicio de pedagogía política, pero muy tratado de llevar al lenguaje de la gente. Esa observación, al fin y al cabo, es un grupo de expertos de una determinada institución, de un determinado país, decide, pues, a raíz de las invitaciones para un comicio determinado, pues, de algún proceso electoral, venir y visitar el país que va a llevar a cabo, pues, la gran fiesta electoral. Y ese equipo de expertos, conformado por delegaciones a veces de 4, de 6, de 10 personas, visitan pues días antes, visitan al país, en este caso al país anfitrión, y ellos tienen como algún nivel de autonomía en lo que corresponde a lo que van a hacer en el país. O sea, ellos seleccionan dónde quieren ir, ellos pueden observar, establecer críticas, establecer comentarios in situ, inclusive en lo que van viendo pues en las visitas. De repente van a los centros electorales, en este caso en Caracas, a los más emblemáticos o a los más importantes de Carabobo, o en este caso del estado Zulia, y efectivamente con esa especie de, yo no diría que patente de corso que le brinda pues ese concepto de ser observadores internacionales, al apersonarse a los centros, ellos tienen un camino pues allí para tener una observación directa, e igualmente opinar e intercambiar con los miembros de mesa, con los testigos, y eso le da a ellos pues una apreciación más real del escenario de lo que está ocurriendo. Igualmente intercambia con quienes pudieran estar en las colas, que tengan quejas, y bueno, ellos van levantando una data informativa de lo que recogen pues en ese escenario in situ en el momento de la visita. Al fin y al cabo pues ellos evalúan la calidad del proceso, tienen menos límites durante el tema de las visitas, y están en la etapa previa al proceso, en el proceso como tal, y post, porque también a los procesos de auditoría, cuando son también invitados 2, 3 días después para ir, creo que a la zona donde está el gran acopio nacional del CNE, en creo que Guatire, Guarena, en el estado Miranda, ellos acompañan a los ingenieros y a las fuerzas políticas. Entonces tienen una apreciación, tienen como el estetoscopio, dirían los médicos, haciendo una radiografía más precisa, en este caso, del paciente electoral. Eso es lo que hace la observación internacional.
En el caso del acompañamiento, casi siempre, yo diría que el acompañamiento y la veeduría, yo lo veo más como una especie de respaldo, en este caso, de respaldo y protocolo político, pero diríamos, lo asumo a título personal, es una especie de turismo electoral, ¿ves? Son organizaciones, hay ONG, en muchos casos, países amigos, países hermanos, por ejemplo, los países del ALBA. Entonces vienen invitados al país, universidades, y ellos casi siempre pues recorren, observan, pero siempre hay la discrecionalidad a diferencia de la observación internacional. Y la veeduría es muy similar también. Son misiones que vienen invitadas y bueno, hacen el trabajo, levantan data informativa del tema electoral, luego eso les permite a ellos, producto de lo que recogen en el país durante la jornada, en la fase antes y después, recogen la información y efectivamente eso les sirve a ellos también para foros, conferencias y ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo tiene una característica que yo vuelvo a incluir, que diríamos que es una especie de turismo electoral cuando visitan a nuestros países y se llevan pues algunas impresiones de la realidad tanto social, política y del momento electoral de nuestro país. En los tres casos, casi siempre el país anfitrión, al fin y al cabo como invitante, asume pues los gastos, en este caso de logística, de alojamiento. La mayoría llegan, por ejemplo, en el Hotel Alba Caracas, en Caracas, u otros hoteles que el Estado pueda garantizar en el caso de las regiones en los Benetur, y de la misma manera una logística con una flota, pues, en este caso de camionetas, en este tipo camionetas van, que van y los llevan a los sitios electorales, los recogen en los hoteles, y de la misma manera, pues, ellos pasan unos días en el país, conociendo, pues, aprovechando esa experiencia electoral, conociendo un poco más la realidad de lo que es la idiosincrasia del pueblo venezolano. Eso sí es importante. Pero bueno, aquí tenemos también un material que yo quisiera que ustedes logren compartir en lo que corresponde a ese tema de la observación internacional y cómo miran también desde el exterior, miran el tema de la observación. Escuchemos. Entre esos está el Centro Carter, una organización fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, que tiene entre sus funciones observar procesos electorales. Pero ¿cuál es la diferencia entre observación y acompañamiento electoral? Los observadores tienen la facultad legal de intervenir en las diferentes etapas del proceso electoral, mientras que los acompañantes tienen un rol más simbólico. A la misión de observación se le permitía arribar con anticipación al país, participar en la auditoría. Bueno, mis amigos, esperando pues efectivamente que este compendio de cosas en materia de lo que desconocías, en materia de la observación internacional vía comicios electorales del 28 de julio, pues te permita tener una apreciación más directa a través de ese ejercicio que yo denomino pues de pedagogía política, de PEPOLI, como lo decimos aquí al norte del sur. Será hasta una nueva oportunidad, agradeciendo siempre tus likes, de la misma manera los comentarios, así como las suscripciones que siempre nos hacen falta para nosotros poder seguir avanzando con más de Al Norte del Sur y con más de la pedagogía política en función de nuestra gente, en función de nuestros ciudadanos y en función, al fin y al cabo, de nuestros estudiantes. Saludos, amigos. Jesús Marcano, a esta hora.